hemos hablado de varios, ¿no? ¿Cuál es el propósito del día de hoy? Diferenciar las malformaciones causadas por los agentes del factor ambiental. Pero recordemos, ¿cuál era la primera pregunta? ¿Cuáles son las fases de la mitosis? Prófase, metafase, anafase, metafase. La señorita, ¿no? Es decir, nos signaba algo, ¿no? Pedía algo. Ah, eso está bien. Justo respondí todo. Por esta vez. Solamente por esta vez. ¿Ya? Porque ese es el orden. ¿Qué sucede en la profase? Profase, ¿se acuerdan qué sucedía? Que no. No. Recuerden que la... No. Ojo, no es la célula. Recuerda que la célula pasa por un ciclo, un ciclo celular. Dentro del ciclo celular tenemos la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1 ocurría crecimiento celular. En la fase S, duplicación del material genético. Y en la fase G2, preparación de la célula para poder dividirse. Pero en la mitosis ocurre la profase, que es condensación del material genético. Metafase se colocaban en el medio los cromosomas condensados, anafase se separaban y en la telofase estaban separados. Como células, tenía también las furosidesis. Ya, este es un remal. La trisomía del par 21, y eso es hasta por cultura general. Trisomía del par 21 también la conocida como ¿dónde se realiza el crossing over o el paquinema? En el paquinema, que en la telofase, no, miento, en la profase 1. Profase 1. Sí, eso es. Profase 1. 20 puntos. Si es profase 1 de la mesa. Messi solamente para que no se considera. Ojo, por el nombre completo es paquinema de la profase 1 de la meiosis. Recuerden que la meiosis tiene dos etapas, la meiosis 1 y la meiosis 2. En la meiosis 1 ocurre la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y en la meiosis 2, en la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Dónde se da todo el crecimiento genético? En la primera etapa, en la profase 1. Ya, es más, si me he colocado solamente profase 1 también vale. Profase 1. Es que es profase 1 de la meiosis 1, porque recuerda que la meiosis 1 tiene varios. Yo puedo decir anafase 1 si no quiero. Profase 1 se atrasa, ¿ya? Pero meiosis 1 solamente medio punto por esta vez, o la mitad, ¿ya? La siguiente sí lo quiero completo, ¿ok? 4. En características de la mitosis. ¿En dónde se dan? En las células somáticas. Existen dos. ¿Qué ganas de decir células eucariotas? Todo les he dicho, nosotros somos eucariotas, ¿no? ¿Nuestras células de qué tipo son? Animales. Bueno, algunos más que otros, ¿no? Porque dentro de las procariotas están las bacterias. Y las eucariotas pueden ser células vegetales o células animales. Y nosotros somos células animales. Algunos más que otros. Células madre iguales a las hijas. O las hijas iguales a la madre. Ya. O las hijas iguales a la madre. Ya. Son diploides. ¿No? Son diploides porque la célula madre tiene 46 cromosomas y las células hijas tienen que tener 46 cromosomas. Dos células hijas idénticas, ¿no? Diploides. ¿Cómo? Dime. ¿Los cromosomas qué son? Los cromosomas son material genético que están dentro de las células. Imagínate que todo este salón es una célula. Ya. Todo este salón es una célula. Este proyector es el núcleo. ¿Ya? O sea, dentro de este proyector está toda la información genética.
Pero dentro de toda esta célula tiene, por ejemplo, una membrana, que sobre las paredes una membrana celular, y tiene organelos, ¿no? Por ejemplo, lisosomas, mitocondrias, retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, aparatos de Golgi, tiene un montón de organelos. Aquí estamos, todos los organelos. ¿Dónde está el material genético? Aquí. ¿Dónde están los cromosomas? Aquí. ¿Ellos se dividen? No. Ellos se van a duplicar para que cada célula que se forme tenga la misma característica genética. El cromosoma como cromosoma, ¿qué es? Material genético. ¿Se entiende? Sí. Chicos, si hay dudas, consultas dentro o después o dentro de la clase, lo puedo realizar en ese momento o después. Pero es importante que ustedes lean. Si no leen, obviamente se van a olvidar. De una semana a otra, teniendo tantos cursos, periodos, inclusión, operatorio, un montón, se van a olvidar. Es como yo voy a llegar tarde y los voy a pelear. Y les voy a deber chocolates, ¿no? Y les voy a dar puntos adicionales. Van a repasar. En el carro, porque no creo que ninguno venga cerca. Graben, ustedes grábense leyendo, entendiendo, se colocan así como escuchan la música que dice música ahora, y lo escuchan como música, escuchan su voz, escuchan sus clases. Hay podcasts que ustedes seguramente escuchan, ya, en vez de estar escuchando los podcasts de no sé cuántitos, a menos que sea crecimiento personal, ya, eso sí. Pero si no, por supuesto que sí. Bueno, eso hablaremos en un rato. Yo estoy convencida de que todas las personas necesitamos terapia en algún momento de nuestra vida. Y en ese momento les explicaré por qué. Ojo, biológicamente. ¿Ok? Listo. Entonces, reflexiones para este momento. Se jalaron, ya. Supéralo y sigue adelante. Ese es uno. Dos. Para la siguiente semana, estudia. 3, ¿no? Están viniendo de sus casas, en el carro, colectivo, en la combi, saca tu carro y empieza a leer. Si ustedes han prestado atención durante la clase, de esto hemos hablado la semana pasada. De esto. Y cuando yo les he estado mencionando, se han estado acordando, ¿cierto? Entonces, si están atentos en clase y simplemente le dan una pequeña repasada al cuaderno, lo van a entender y se van a acordar. Y es más, yo puedo hablar muchísimo, pero existen puntos claves, ¿no? Puntos claves. Decía, lo peor es que les digo, eso les voy a preguntar. Les digo, o sea, ¿qué más fija que esa que te digo, atento a esto porque te va a venir en el examen? ¿Les he dicho o no? Sí. Ay, ¿qué les hago? De acá para afuera. ¿No? Uno a uno. Ah, ya sé. Cada vez que jalen un examen, ya no les debo chocolate. Solo para los que jalen. Los que jalan no tienen derecho a chocolate. Ya, muy bien. Entonces, ¿ok? Entonces, ojo. Estas preguntas son las que en realidad yo también les voy a hacer sucesivamente, porque son cosas definitivamente que nosotros tenemos que conocer. La semana pasada, dentro del preámbulo de la clase, hemos hablado también, por ejemplo, de métodos anticonceptivos y cómo estos pueden afectar al cuerpo de la mujer y cuerpo del varón. Pero además hemos hablado de principios activos, ¿no? De cosas que quizá ustedes no lo han hecho en otras clases, pero se ve aquí en un tono biológico, en un tono pues médico, ¿no? Principios activos de pastillas del día siguiente, anticonceptivos, preservativos, etcétera, etcétera. Que además eso es cultura general. Ojo, eso es cultura general. Hay cosas que ustedes ya vienen sabiendo, ¿no? Sí. ¿Ustedes han hecho farmacología? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí. Entonces, en farmacología es donde más los voy a sacar.
Repaso, mes. Me pasa quizá de algunas cositas. Es que quizá de algunas cositas. Ojo, el detalle es que sí es cierto, sí es cierto. El tema de virtualidad es un tema, pues, la línea de educación, nosotros se conoce como antropología. ¿Sabes cómo es la clase de origen de defectos congénitos? Ok. Acá tenemos una madre con un feto. Existen situaciones, nuestra clase hoy es factores ambientales. Existen factores, obviamente, que no están ya en consigna de la madre, fuera de la madre, que la madre en realidad no puede controlar. Es decir, que vamos a ver agentes externos. Y existen agentes internos o fetales, o sea, propios, ¿no? Que pueden ayudar a una malformación. Y además existen situaciones maternas. Ojo, vean. El origen de defectos congénitos pueden ser factores externos, pueden ser factores netamente fetales o pueden ser factores maternos, ¿ya? Que la madre pueda contribuir para que exista algún tipo de malformación. Siguiendo esta consigna, ¿cuáles pueden ser factores externos que pueden dañar al feto? Ambientes. Ya, ¿qué ambiente? Ya, donde fuma. Muy bien. Ingesta de alcohol. Muy bien. Drogadicción, contaminación. Ya, el no, por ejemplo, me dijeron. El estrés. Las toxinas de la gasolina, ¿no? Claro, que en realidad llega a ser un tipo de destilado de droga, ¿no? A muchas personas les gusta lo que es la gasolina. Yo soy una de ellas. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 100% de los recién nacidos tiene malformación, ¿ya? De este 6% de recién nacidos, el 55% en realidad es una causa desconocida. Ojo, es más de la mitad. ¿Hay un tipo de malformación? Sí. ¿Y cuál es el origen? No sabemos. O sea, etiología, origen, desconocido. Tenemos agentes ambientales en un 8%, anomalías cromosómicas en un 6%, que de eso hemos hablado la semana pasada, ¿verdad? Elección del par 11, 21, 13, 18, 36, superhembra, supermachos. ¿No? ¿Cómo era una superhembra? Cuando tenía XXY. 3X. La triple X, ¿no? La triple X. Triple X o superhembra. ¿Estas mujeres menstruaban? No. No menstruaban. Infértiles. Eran muy pequeñas, Altas, no. Altas y delgadas. Altas y Dificultad de aprendizaje también. dificultad de aprendizaje. Si había superhembras, ¿qué había? Supermachos. ¿Cómo era el supermacho cromosómicamente? XXY. XY, ¿verdad? Característica de ellos, alto, ¿no? Violento. No voy a alargar. Braquis, no, dólicos, porque cara la más alargada. Ahora, dólicos, ¿ya? Violentos, ¿no? Con déficit en el aprendizaje. Y había uno más, el XXI, que le mencionó su compañero, era síndrome de Klinefelter. ¿De acuerdo? XXI, afeminado, más o menos, ¿no? Tienen un cuerpo de varón, pero tenía agrandamiento de senos, ¿no? ¿Sí? Agrandamiento de senos. ¿Podían reproducirse? No, también eran enfermos. Entonces, más o menos, de esas preguntas les voy a hacer al finalizar la clase. ¿Ya? Más o menos. O sea, no van a hacer cosas. ¿Cuál es la cara? O sea, ¿qué pasó con el cromosoma 15, no?
eso no te voy a preguntar, obviamente, ¿ya? Entonces, pero que vienen las anomalías cromosómicas para que tengamos mejor visión. Tenemos mutaciones genéticas en un 8%. Ya mencionábamos que las mutaciones era la variabilidad dentro de los cromosomas, ¿cierto? Sí. Que llegaba a un punto en el que esa mutación se iba a manifestar en los seres humanos. Y tenemos una herencia multifactorial, ¿ya? Ojo, decíamos que todo lo que ocurre en nuestro cuerpo es causa de hereditario. Todo es hereditario. Tu tamaño, tu color de ojos, tu temperamento. ¿Sí? Mencionábamos que el temperamento se hereda, pero el carácter se forja. Entonces, hasta el temperamento se puede heredar. Entonces, pero tenemos que entender que no solamente existen perjudiciales, también conocidos como teratógenos, sino también tenemos beneficiosos. Por ejemplo, ahí está la música. Menciona, no existen líneas psicológicas que mencionan que hacer musicoterapia durante la gestación da beneficios al feto, ¿verdad? Más tranquilo. Y además que si le colocan música de Beethoven, su predilección por las matemáticas es mucho más. Ya, eso menciona. Por eso es Beethoven, Mozart, la música clásica lo que hace es ayudar, ¿qué? A estimular al feto. Ya. Yo he leído acerca de este factor externo estimulante que ayuda al feto. ¿Alguno de ustedes ha escuchado otro factor beneficioso externo? Yoga. El yoga, ¿ya? Muy bien, el yoga. Caminar. El gimnasio, ya. Lo que mencionaba está relacionado con lo que dices. El yoga, por ejemplo, es una técnica, ¿no? De estiramiento, de relajación, ¿para qué? De concentración. ¿Para qué? Para que la mujer se concentre, tenga su chi, ¿no? ¿Su chakra? No sé, su chakra, ¿no? Es el chakra, ¿cierto? Sí, ¿no? Es el chakra para alinear su chakra hacia la tierra, hacia el origen, y poder pues tener una vida un poco más estable, mejor, relajación. Excelente, muy bien. Otro. La alimentación. No. Porque vamos a hablar de factores ambientales. Factor ambiental, por ejemplo, el tema de relajación que va consignado con ejercicios, ¿no? Yoga, gimnasio, ¿ya? Musicoterapia. Bailar. ¿Qué más? Comer, Es que eso es Vamos, es factor externo. ¿Qué más yo le puedo hacer al bebé? contarle cuentos. Contarle cuentos. Muy bien. Hablar mismo, Hablarle. Contarle cuentos y hablarle, por ejemplo. Ya. ¿Qué dicen de la mujer? Cantarle. Todo eso. ¿Qué sucede? El bebé, cuando está dentro de la mujer, crea un lazo, pues, súper estrecho con la madre, muy estrecho. ¿Por qué? Porque es la madre la que está dando los nutrientes al feto. Pero el padre no. El padre colaboró, pero ahí. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que justamente el hecho que los varones hablen, canten, conversen o le cuenten cuentos a los niños estimula ese afecto, ese apego entre padre y feto. Los niños, en realidad el feto, puede reconocer ciertos sonidos. Es por eso que reacciona frente a los sonidos de la madre cuando le hablan. Pero cuando ya nacen, ¿no? Cuando nacen, ese vínculo que se va a forjar entre el niño y el padre se va a dar a través, de la comunicación prenatal, ¿no? Y de la convivencia que tenga el padre con el niño durante los primeros meses. O sea, ese es el lazo que se va a forjar entre el padre y el neonato, ¿no? Al inicio. Hablarle, contarle cuentos, cantarle. No a la mujer, obviamente, sino al feto también es fructífero. O sea, esa relación, ese vínculo padre-niño se va a afianzar.
Otro. Bueno, eso es un tema de ejercicio, ¿no? O sea, la relajación por el tema de ejercicios, ¿no? Gimnasio, yoga. Que la madre deje de trabajar. Pero el embarazo no es una enfermedad. No, para que no se estrese, mira. Pero mis, hay otras madres que sí lo desean, o sea, no les gusta estar en casa, estar sentadas. Yo, por ejemplo, yo creo que sería una de esas. Yo encerré en mi casa. Yo tengo amigas que han trabajado una semana antes de terminar. Hay diferentes. Mis trabajan hasta las 7. Ah, ¿qué pensaba? No, se todavía en la chamba. Ya, trabajan hasta las 8. Otro beneficio que en realidad yo, más que leerlo, yo sí lo escuché y justo lo hice dentro de una clase virtual, que hablaban de la hidroterapia. Así con el agua. En el agua. O sea, que su psicoprofilaxis, que es la preparación de la mujer para el parto, lo hacen dentro del agua. Hidroterapia. Piscina, jacuzzi. Puede ser sauna. Hidroterapia. Hidroterapia. ¿Ya? Otro beneficio. Vamos, yo sé que ustedes han escuchado por ahí, han leído, por ahí escuchando, ¿no? Sobre los antojos. ¿Por qué sucede? En realidad, recuerda que durante el embarazo es una bomba de hormonas. La semana pasada hablábamos de eso, ¿no? Que todo nuestro cuerpo se dirige por hormonas, ¿no? Todo tu ciclo menstrual está dirigido por hormonas, todo tu cuerpo está dirigido por hormonas. Igual en los varones, más en las mujeres. También hay otros. Nosotros, por ejemplo, durante el ciclo menstrual tenemos la folícula estimulante, ¿no? Que esa es la que va a ayudar cuando se eleva a la liberación de los óvulos. Pero luego, cuando el óvulo se libera, también se libera otra hormona, que es la progesterona. Pro, a favor, gesterona, gestación. O sea, nunca se van a olvidar. Progesterona es la hormona que va a ayudar a la gestación. Esta hormona lo que hace es detectar al óvulo implantado en el útero y ya, corta todo. Dice, ok, progesterona, tú X ya fuiste, yo voy a empezar. Y da bombas y bombas de hormonas a tu cuerpo para que pueda tener un ambiente adecuado y el feto pueda crecer, o el embrión, ¿no? O la módula, o sea, se implante y ya empiece a crecer, ¿no? Es por eso que los cambios de humor en las mujeres embarazadas también, ¿es cierto? Sí, o sea, son hormonas que nunca has tenido. Antojos. Esta progesterona pues no solamente va a alterar tu sistema límbico, sino altera todo tu organismo, incluyendo el hipotálamo, incluyendo ¿qué más? Ay Dios, el tálamo, que son los que se encargan de la temperatura corporal, del sueño, del hambre, de todo tu organismo. Entonces sí hay variación, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, que no desean comer por las náuseas que tienen. Es más, existe un síndrome, ¿es un síndrome? Creo que sí, ay, se me fue. Cuando no pueden comerla allá. Es cuando las mujeres no pueden ni siquiera recibir alimento en los 3 primeros meses. Hiperemesis gravídica se llama. Hiperemesis gravídica. Muchas mujeres que toman agua y esa agua la vomitan. Pero el feto no se va a perjudicar. El feto simplemente absorbe nutrientes y la madre puede llegar a un estado de desnutrición que puede afectar colateralmente al feto. Pero todo es un sistema hormonal. Todo es hormonal. Hiperemesis gravídica es un término que ustedes lo van a escuchar frecuentemente en el área de ginecología. Entonces, menciono ciertos términos para que ustedes también se familiaricen. Recuerden que ustedes se van a hacer el serum a un lugar so far away.
so far away, muy lejano. Y ustedes no saben si dentro de ese puesto de salud ustedes vayan a tener a un médico o un obstetra. Generalmente hay un técnico en enfermería. Pero, ¿quiénes asumen el cargo de director si el médico no está? El odontólogo. Sí, y ese es el rango, ¿no? Primero va el médico, luego el odontólogo, luego va el químico, luego va la obstetra, la psicología, creo que luego enfermería, ¿no? Antes de enfermería y psicología. O sea, ese es el rango jerárquico, ¿no? Ahora, ¿por qué? Es más, yo ayer conversaba con una doctora, que es la doctora, bueno, es una doctora, no sé su nombre, pero que ella trabajó en el penal. Entonces, ella decía que cada interno que llegaba al penal para internarlo tenía que pasar por una evaluación física. Y cuando no había médicos, la que se encargaba de hacer esa evaluación era ella, ¿no? Que obviamente tenía que empezar a describir las lesiones, ¿no? Y esa era eso salió a raíz de los derechos humanos. Me voy a hacer un poquito del tema. De los derechos humanos, de que, por ejemplo, cuando un delincuente es atrapado por la policía, los policías deben velar por la integridad de esta persona. Y no pueden ser, pues, golpeados, no pueden ser maltratados dentro de la instancia de la policía, sino es una llamada de atención a los oficiales. Entonces, cuando llegan al penal, el tema médico del penal verifica, ¿no? Entonces ustedes no sabemos en qué momento ustedes puedan asumir un cargo dentro del centro de salud y tienen que estar capacitados para poder describir lesiones y poder referir. No solamente sino en cualquier centro de salud. Si ustedes son jefes en un centro de salud, ustedes deberían o van a remitir apéndices, embarazos ectópicos, legrados, partos, ¿no? ¿Qué es el embarazo? Mencionaba la semana pasada uno de las causas era el consumo frecuente de las pastillas del día siguiente. ¿Se acuerdan? Recuerda que las pastillas del día siguiente solamente tienes que utilizarlas 2 veces al día. Si lo utilizas más veces, son bombas que van a tu cuerpo y tu cuerpo ya no está preparado para poder albergar a un embrión, ¿no? De eso comenzamos. Entonces, es importante que nosotros conozcamos pues, cómo describir lesiones, ¿no? Y eso iba a responder de que ustedes tienen que saber, ¿no? Términos médicos, tienen que empezar ya a familiarizarse de todo, ¿no? Por ejemplo, si yo veo una cara hinchada, no voy a poner cara hinchada, ¿no? ¿Qué coloco? Aumento de volumen. Inflamación o cara edematizada, porque si hay una inflamación, hay una edematización. Que de eso vamos a hablar la próxima semana, que es inflamación aguda. ¿Ya? Entonces, así. ¿Por qué cuando una mamá come chocolate el bebé siente? Porque recuerda que el chocolate, ¿qué es? Harta glucosa, ¿no? Entonces, chocolate es azúcar, y el azúcar es un carbohidrato, pero es en bomba. Es una bomba, ¿no? De glucosa. Entonces, cuando la persona consume chocolate, pues, definitivamente todo su cuerpo está lleno de glucosa. Y obviamente por la nutrición que llega a través de la placenta, pues va a llegar ahí también la glucosa. ¿Alguna vez a un te han dado Coca-Cola? ¿Chocolate? Sí, se vuelve hiperactivo. Se vuelve, a un niño le das chocolate, ¿y cómo se vuelve? Claro, amárralo porque... Tiene tanta energía, que no sabe cómo... Y lo mismo pasa con la tartracina, ¿no? Sí, debe ser. ¿Y el papá? Yo tengo a mi prima que está embarazada de mí y
su barriga ya no Dependiendo de qué se hace. y de eso pues hay que crecer más, pero no sé. Eso tiene que No subir. alimentación. Eso me hace dormir. Y esa cama es doble. Y esa es cena. Y Y esa es Es la cafeína con la taurina. y le dijeron que tiene que llegar a pesar 2, El 700 como café mínimo. nacional. Y están pesando 2, ¿Cuántos meses tiene? Sí. Está en el último trimestre de embarazo. El último trimestre de embarazo es donde ya se da Pero eso puede No se escucha. Ya. Me comentaba su compañera, dice, ¿por qué un embarazo, o sea, una barriga de una mujer embarazada puede dejar de crecer? Me dice que la paciente, ¿cuántos años tiene la paciente? 29 o 30. Ah, joven. Y es más, se describe así, paciente, 29 años de edad, en el 7º mes de gestación, ¿no? Manifiesta, ¿qué manifiesta? Manifiesta que el embarazo se ve interrumpido en crecimiento, o sea, no crece el niño, ¿no? Entonces, en esos términos, ahora ustedes van a empezar a utilizar. Doctora, yo conocí a una paciente, no me interesa el nombre de la persona, paciente femenino masculino, presenta que, ya, es más, ahí podríamos decir que es multigesta, ¿no? Porque son gemelos. No, sí. Multigesta, porque son mellizos, y multípara, porque ya es su segundo embarazo. O sea, multípara, por los partos que ha tenido, y multigesta, porque son varios productos, ¿no? Entonces, una de las, ¿en qué trimestre está? Porque existen bombas de crecimiento en determinados trimestres. En el primero, por ejemplo, el crecimiento no es tanto, mientras que en el último ya es crecimiento explosivo, es decir, que tiene que crecer mucho más para poder darle mayor volumen al cuerpo del feto, ¿no? Y aparte para que los pulmones también puedan desarrollarse, no solamente los pulmones, sino todos sus órganos, ¿no? Entonces puede ser un tema hormonal, ahí sí, definitivamente tiene que ver un ginecólogo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Allá. Menciónalo grande. No soy ginecólogo. Yo puedo dar mi punto de vista desde la parte biológica. Mencionan por qué las mujeres diagnosticadas con síndrome de ovario poliquístico pueden tener tendencia a hacer embarazos ectópicos o a ser estériles. En realidad, tendríamos que ir al origen de la enfermedad. El origen de la enfermedad es que no existe suficiente estrógeno ni la hormona folículo estimulante para que pueda desarrollar el óvulo y este pueda ser expulsado a través del ovario hacia la trompa de falopio. Entonces, esos óvulos inmaduros son los que se van a quedar dentro del ovario. Pueden llegar en diferentes cantidades, pueden ser 2, 3, pueden ser 10, 15, 20, o pueden llegar, o sea, dependiendo del tamaño, estos pueden ser reducidos por tema de terapia hormonal o tendrían que ser extirpados. Ahora, en realidad no se habla acerca de una mujer estéril, y eso lo mencioné la semana pasada. Se habla de una pareja estéril, porque una mujer sola, obviamente, no va a tener hijos, no necesita quién, a una pareja. ¿A una pareja qué? Estable. Muy bien, estable. Una mujer, una pareja estable, ¿no? Ahí, o sea, eso que se mete en su chip, estable. Entonces, cuando se habla de pareja, ¿ya? Pues en realidad ya son muchos factores. Hay muchísimos factores, tanto como la mujer como del varón. Se tendría que evaluar el tipo de óvulos que se tiene, el tipo de ovarios que se tiene, porque podrían ser ovarios infantiles, el tipo de carga genética en los óvulos para determinar si es que no existe alteración genética en la formación de los óvulos. Se extirpan, ¿no? Se hace un tratamiento hormonal y eso es el mismo tratamiento que se hace para las mujeres que quieren congelar los óvulos. Se les da bombas de hormona para ingresar y retirar los óvulos y estos se van a congelarlos, ¿no? Criogénesis.
en bajas temperaturas. Que está muy de moda, ¿no? Que en realidad, caro, no está. Bueno, está caro sacarte los óvulos, que más o menos cuesta 5.000, 6.000 soles. Pero congelarlos anualmente te cuesta pues 1.200. No es mucho. No es mucho. No, más o menos. No. Si digamos, uy, qué caro, como 2 implantes. No. Entonces, por ahí va. Es más, no solamente la mujer, sino ahí tendríamos que ir también al tema del varón. En el varón también existen, y eso es lo que vamos a ver ahora, algunos problemas que pueden ayudar a la no fertilización de la mujer. Y uno de ellos puede ser que el conteo de espermas. Entonces, y eso lo vamos a ver más adelante. Dime.